Sí. Pues gracias, ¿Entró? bienvenidos nuevamente en este segundo tiempo, en este segundo bloque. Y gracias a su preferencia, porque seguimos teniendo cada vez más adeptos a este canal y a estas publicaciones. Y cerramos, Pepe, el tema contigo. Adelante. Sí, nomás el comentario que te decía, a mí me tocó hacer la ley del estado la ley de tránsito del estado de Jalisco, y fue verdaderamente un verdadero bronconón. Para quien conoce o no conoce muy bien lo que es un trabajo legislativo, el cambiar una sola coma, una sola palabra, la mitad de un artículo, tiene un grado de dificultad enorme. Sí. Y yo les digo, yo hice la ley de tránsito completa del estado de Jalisco. ¿En qué año la hiciste? ¿De qué año es? Bueno, este es del 95-98, 20 tantos años tiene, pero es la que rige ahorita. Y nomás imagínense el grado de dificultad que se tuvo, ya que fue aprobada en la última semana de la legislatura. A ver, Pepe. Fue la primera vez que se hicieron, era el comentario, fue fíjate, la primera vez que se hicieron sí. Consulta pública para una ley de tránsito, una ley en lo general, y quien más pidió sanciones de la población, la sanción que más pedía era precisamente la pena, pues pena prácticamente hasta dejarlo sin licencia, no de muerte, no, pero sí al que manejara en estado de ebriedad. Fue la más solicitada. Fíjate, Pepe, entonces, sí, adelante. Qué interesante, y ese dato, fíjate que es muy valioso, porque aquí me nace una pregunta que ahorita está muy vigente, que es la del transporte público, porque ya ves que es el que ha generado más muertes o generó más muertes en las épocas pasadas. ¿Cómo quedó ese tema del transporte público? ¿Cómo se normalizó, ¿no? ¿Cómo se hizo la norma para ellos? No, pues mira, yo recuerdo que se presionó de tal forma a que si había, o sea, la forma de que presionaban los transportistas era el subir el pasaje, ¿sí? Y para subir el pasaje se condicionaba a ciertas circunstancias. Pero es un gran poder, ¿no? El que hay ahí en el transporte público. Por supuesto, tanto que cuando les tratan de no aceptarles los incrementos, te paran las líneas y empieza un grave problema en la ciudad. Yo en ese momento yo decía que era una concesión dada por el Estado y que el Estado se la podía quitar en el momento que no fuera del bien público. Así de simple. Pero el gobernador siempre les tenía miedo precisamente a estos pulpos chupeteadores, ¿sí? Y como decía Martínez, el palillo, ¿no? Sí, así. Y les tenía miedo y les siguen teniendo miedo, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen la infraestructura, el Estado, para una emergencia de esa solventarla. Tan sencillo como decirles, no les parece, no es negocio, no esto, déjenlo, échenlo en concesión y yo la otorgaré a otras personas que crean que sí les puede ir bien. A ver, otra pregunta, ando muy preguntando, perdón, Octavio. Adelante. Y personajes del transporte público de esa época que todavía siguen vigentes, ¿quiénes son? Ay, mamá, pues pues prácticamente, yo de hecho, ahorita los nombres se me borran, ¿no? Pero yo he visto todavía ahorita gente que a mí me tocó discutir con ellos, negociar el problema de los taxistas, es de recordar el paro que hicieron en los taxistas que se plantaron en Pero esos eran diputados, ¿no? Los que tenían todos esos permisos, ¿no? Era un tal Ramiro Plasencia. Ajá, ¿sí? bueno, nada más. No, sí, pues no, pero nada que ver conmigo, para nada, vámonos. No, yo me refiero a no, sí conocía el personaje, no por ti, no para nada. Y todavía gente de los camiones
todavía los veo a veces negociando. Clodomiro Y no me acuerdo Martínez y todos compañía. ellos, pues ya son más Bueno, ahorita bien está su hijo descendientes. Aurelio, ¿no? Aurelio es el Así es, que. descendientes. Ajá. ¿Sí? Pero siguen exactamente los mismos gentes, los mismos intereses, las mismas broncas que nunca se solucionan. Siempre se ha pedido un transporte de calidad y jamás, jamás, jamás ha habido un transporte que nos pudiéramos sentir orgullosos los zapatillos. Se especula que quien maneja precisamente el transporte público no es Monraz, sino que son estos líderes precisamente de la élite del transporte público, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sea cierto? Sí, totalmente, totalmente. Mira, Monraz cuando fue secretario de Tránsito y Vialidad, pues la mera verdad dejó pasar y hacer muchas cosas. Todavía ¿sí? es, Diego Monraz. Está ahorita Todavía aquí con MC, es correcto. Es otro de los operadores de MC, por cierto. Pero es que acuérdate que se dividió lo que era Departamento de Tránsito y Departamento de Transporte. Sí, Vialidad. Él es el secretario de Vialidad. De Vialidad, así actualmente. es. Ok, entonces, sí, o sea, él dejó pasar muchas circunstancias en aquella época, cuando fue la primera vez director de Tránsito y Vialidad. Y empezaba a haber muchos accidentes, muchos atropellados, por falta de estar los propietarios al pendiente de sus choferes, de cómo iban, cuántas horas manejaban, en qué estado iban. O sea, era manga ancha. Órale, éntrenle. ¿Por qué? Porque los tenían amenazados con que si no les dejaban elevar sus tarifas o hacer lo que ellos quisieran, simplemente paraban el tráfico, las líneas de camiones, y Guadalajara se volvía un caos. A ver, Octavio, perdón. Miren, el problema de que hubo tantas personas que fueron atropelladas por el transporte público radicaba en que se peleaban el transporte. ¿También? Yo les digo porque un pariente tiene como 50 camiones de la Ruta Alianza. Bueno, ay, pues invita, Octavio. O que nos dé una tarjetita. Que no, una tarjetita. Hay un saludo ya de la tercera edad, aunque sea. El primo Rubén Álamos. Su papá ya murió, pero les dejó una buena de camiones, ¿eh? Entonces, el problema que había era que ellos, al momento de hacer sus cuentas, ellos llevaban un porcentaje sobre boletaje. Es correcto. ¿Qué es lo que pasaba? Que los camioneros, por tal de ganar ese porcentaje, porque estamos hablando de que había choferes del transporte que ganaban muy, muy bien, ¿sí? Su día no lo daban por 2,000 pesos. Entonces, ese andar correteándose unos con otros, porque anteriormente acuérdense que la gente iba hasta colgada de los camiones, ¿sí? O sea, los llenaban y se colgaban de los camiones y a veces pasaban y pues ahí quedaba la gente, ¿no? Por eso les pusieron ese sistema de que se suba la gente y se cierra. Y lo que eran los camiones, por un ejemplo, hay rutas que son completamente de Acuña. De cuando fue gobernador, él tenía muchos. ¿De quién, perdón? De Ramírez Acuña, del ex gobernador. Francisco Ramírez Acuña. Él era dueño de varias rutas hoy candidato, hoy candidato. No se les olvide. Sí. Entonces, salvo lo que hicieron fue plurinominal gana, ¿eh? Sí. Sí. Ya para que los camiones, ese problema de que la gente se les caía, o al momento de rebasarse uno con otro, la gente la apachurraba, o porque la ruta que iba estaba en segundo término y la gente corría y los mataban ahí. Entonces, lo que hicieron las autoridades, entre comillas, porque cuando mataron a la prima de Aristóteles, desapareció la ruta de camiones, le quitaron la concesión. ¿Por qué? Porque al momento de pasar por la prepa, al atropella a una pariente y quitan la ruta. Y es cuando se hace más fuerte el hecho de que ahora sí, y anduvieron a los camiones, hubo una de servicio de vialidad, hubo un departamento exclusivo para revisión del transporte público.
Y de repente iban en el camión las personas y revisión, señores, vamos a revisar el camión que cumpla con las medidas de seguridad. ¿Saben qué? Bájense porque este camión se va al corralón porque no trae las medidas de seguridad. Correcto, Y de esa correcto. manera quisieron arreglar ese problema porque era por mes. Tantas personas víctimas del transporte urbano. Pero a raíz de que pasó algo grave con un pariente de un gobernador, entonces se tomaron las medidas ahora sí necesarias. No, y Ahí otro está ya. tema, otro Ahí está la tema, solución. hay que atropellarlos, ¿verdad? Todos, Ahí para está que la se solución. solucione. No, la realidad es que también el otro tema gravísimo que se dio y se sigue dando mucho es el famoso seguro, que a lo que yo sé, a estas fechas, a nadie le pagan por un accidente, que yo sepa. A nadie le han pagado de los accidentados. A lo mejor pues Octavio ganó algunos casos por ahí, ¿verdad? Que también nos lo pueda platicar, pero Sí. la gran mayoría no se les paga, no se les da indemnización, a pesar de que supuestamente, y también lo pongo en duda, supuestamente hay un seguro para el usuario. A ver, Es Octavio. correcto. Sí, mira, lo No que te va, pasa es que espérame. Va, sigue, es lo Pepe. siguiente. Adelante. Sí, Octavio, para que lo pongas en la cuestión de si te vas a manejar una propuesta, una propuesta sería precisamente la de si no, se me fue el No te si no, preocupes. si no cumples completamente con la normatividad, ¿sí? Armar un esquema, es más, esa sería parte de una propuesta de campaña, ¿sí? Armar un esquema de retirarle las concesiones. El Estado es dueño de las concesiones, no el sí, concesionario. correcto. Correcto. ¿Sí? Es Entonces, es correctísimo. en el momento que alguien, esa era la idea, en el momento que una persona, una línea de camión atropellara a alguien, de inmediato tiene que depositar una cantidad, ¿sí? Para cuando Se menos los supone que hay afianzadoras, se supone. Pero déjenme no, comentarles a ustedes que yo he estado en varios asuntos de ese tipo. Y lo que pasa es que las aseguradoras llegan con las personas y si no firmas, pues no te damos nada. La persona firma y adiós, ¿no? Es desistimiento. Sucedió un asunto de que donde sucedió un accidente ahí en Lomas del Paraíso, donde un camión, al momento de bajar, es una pendiente pronunciada, se queda sin frenos, mata a una niña de 7 años sí y a otra niña de 8 años le amputa una pierna. Y la gente de ahí lo que hizo fue que fue a la terminal, porque no estaba a muchas cuadras de ahí, y agarró a todas las unidades y hasta que se presentara alguien del gobierno, las iban a soltar. ¿Qué es lo que pasó? Que llegó la gente del gobierno, se hizo muy fuerte porque fue en tiempos de elecciones y estaba Aristóteles haciendo ahora sí que estaba en la campaña. Se hizo una propuesta y en 2 días le pagaron el total a la persona. Para el gobierno claro, que iba saliendo, ¿sí? Para decir que sí cumplían y que sí estaban haciendo las cosas, lo mismo que está pasando con el presidente municipal de Tototlán, para que vean que en tiempos de elecciones sí se cumple y sí se hacen las cosas. Nada más ¿para qué anda de acosador? Es correcto. No, oye, pero fíjate, Octavio, imagínate la protección que hubiera. O sea, en el momento que haya un accidente, un atropellado X, a un choque, de inmediato la parte supuesta culpable, en automático, sin investigación, una prima por daños, y si no es tu culpa, la retiras, punto, se acabó. Pero es en automático. Excelente propuesta. Antes de pasar al siguiente tema, yo creo que le vamos a decir a Octavio ya, señor candidato, ¿qué opina usted? ¿No? Señor candidato, por favor. Por favor, díganos, ilumínenos. Vamos a pasar a un tema nacional, después del chascarrillo, vamos a pasar a un tema nacional, que es el de la Auditoría Superior de la Federación, que por ahí se hizo
un argüende, porque fue un argüende realmente de la prensa y que... Increíble. Y por ahí Octavio también tiene los datos. A ver, Octavio. Venga. ¿Qué pasó, Octavio? Sabemos que hubo un pequeño margen de error. Pequeño. ¿Sí? Que ya salió un pequeño margen de error. 300,000 millones de pesos de la Federación más. A decir que todo esto fue, pero no de mala fe. No fue de mala fe, señores. No. Absolutamente. Como dicen por ahí, en un lenguaje coloquial, se le chispoteó, ¿no? Bueno. ¿Por qué? Porque había dicho que más del 1% del Producto Interno Bruto era lo que se le iba a pagar por los, supuestamente, pecata minuta. el mal cálculo, porque ya se tenían que pagar 232% más de lo que se había calculado. Es decir, que estaban hablando de una cantidad que superaba incluso al estratosférica de Felipe Ángeles, ¿no? ¿Saben qué, señores? Lo que se debe ahorita, más aparte lo de los juicios, más aparte, es una cantidad estratosférica, es una cantidad, señores, que no se va a poder pagar. Cuando el presidente en la mañanera dijo, yo tengo otros datos y vamos a hablar de esto. Entonces, este señor Herrera, cuando vio y dijo, señores, discúlpenme, sí hubo un pequeño error. Y salió a disculparse. ¿Por qué? Porque dijo, nos equivocamos en cada una de las cuentas, porque son, al menos en 3 cuentas se equivocaron con un 75%. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Pepe, ¿qué datos tienes? Imagínate o sea, nada, nomás imagínate la confianza, ¿sí? Con que se puede tasar o la confianza o la credibilidad que quedó esa institución, ¿sí? Desastrosa. No, y lo peor es que todavía lo confirma él en una entrevista que se hizo con López Dóriga. Bueno. Diciendo él, no, yo tengo los documentos que aprueban lo dicho por mí. Vámonos, pues. Ya después, cuando dijo, no, señores, sí, discúlpenme, fue un error, un pequeño error de cálculo. Un pequeño error. Y ahora, primeramente, cuando esto dijo el presidente, todos los opositores dijeron, no, que se respete al dirigente, a la autoridad, a la auditoría superior. Después, cuando sale y dice que se equivocó, ahora están pidiendo lo que son los diputados del PAN, que lo corran. Claro, digo, no por lo que sea del PAN, sino por una equivocación de esas, por supuesto que te debe de costar hasta lo que no. Una declaración de estamos hablando de que primero le estaban dando la oposición, que no, él lo que dijo está muy bien. Sí. Perdón, me equivoqué. No, ¿sabes qué? Como que ya te equivocaste. Ahora vas para afuera. No, a ver, hay una situación que yo siempre manejo pues en estos temas, en estas opiniones, y que es que las cosas no se dan por casualidad. Digo, yo eso, digo, a nosotros no lo pueden contar, ¿no? Que se lo cuenten a otros, pero por casualidad no se dan las cosas. Y menos a esos niveles. Y menos en estos tiempos, ¿no? De campañas políticas, ¿no? Así es. Están dando cuerda y resulta, ya después en la segunda mañanera, en la mañanera creo que de ayer, dice el presidente, bueno, pues hasta la opinión equivocada nos beneficia, dice, porque nos ahorramos todavía mucho más. Nos ahorramos mucho más en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles que del nuevo aeropuerto, dice, porque fueron como el 300% más. Quiere decir que nos ahorramos mucho más, o sea, hasta tontos son, ¿no? Y sobre todo lo evidente que pues es denigrante el sicariato que existe entre los periodistas, ¿no? Porque así es. denigran pues la profesión. Claro. que es tan noble para y que algunos la llevan perfectamente, pero otros se prestan para muchas cosas. Adelante, Pepe. Y los sarcásticos. Una cosa, ahorita en lo que es el proceso electoral, cualquier cosa que digan, cualquier cosa que salga a la luz, da mucho en las encuestas, en las estadísticas. Sí. A mí me decía una persona, porque siempre salen personas que quieran contender contigo y a veces yo lo que siempre les he dicho, si tú me vienes a mí con un asunto, tráete el conocimiento de causa. No puedes hablar nada más. Ahí está, mira lo que dijeron, que esto es así. No, espérame. No confíes en lo que dicen. Primeramente investiga, checa y entonces ya con el conocimiento de causa ya lo ponemos en la mesa y lo analizamos.
Con las pruebas, así es. Me decía, ahí está, mira, no que el aeropuerto y que no sé qué, ya viste, vale más pero espérame. Le digo, vamos dejándolo primeramente a que lo analicen, porque por ahí va a salir, después de analizado, en que, caray, no, pues o se confirma o se cae. No hay de otra. Le digo, si se confirma, van a decir, ¿saben qué? Sí, exactamente, hubo un error de cálculo y ahora se tiene más deuda que la que principalmente estaba. O va a venir la otra en que, ¿saben qué? ¿Qué creen? Pues nos equivocamos y es menos. Le digo, vamos viendo primeramente, porque lo primero que sale es a lo primero que le echan leña. Ya después, con el paso de los días, o se confirma o se echa para atrás. Y miren lo que pasó. U otra cosa, los mal pensados, así como yo, ¿sí? Que a lo mejor, fíjate bien, a lo mejor sí había ese desfase de ese dinero, pero la presidencia les dijo, abusado, bájale o le bajas. O sea, te genera muchas dudas. No. Mucho problema, mucho ruido. A ver, sea o no haya sido de buena o mala fe. Si me permite, como les vuelvo a repetir, esto no es casualidad. El auditor superior de la federación es un órgano autónomo. Porque inclusive circularon por ahí rumores, porque eso sí es buena la prensa fifí, como dice el presidente, para filtrar fake news, ¿no? Que decían que fueron a auditar también a Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, y que le cerró la puerta, pero luego al día siguiente llega otro funcionario también de la Función Pública y dice, no, nos dieron absolutamente todos los datos, todos los acuerdos, pues ese es el nivel pues de política que están llevando, y sabemos que son nada más intereses los que se están persiguiendo en este tipo de filtraciones. O sea, no lo vemos como juego político, pero también vemos cuál es la prensa seria, la prensa que va a informar al pueblo, y cuál es la prensa que va a desinformar. Adelante, Pepe. Pero mira, yo te preguntaría a ti, Octavio, ¿tú qué pensarías de una persona que tiene una posición verdaderamente importante, súper bien pagadísima, como fue en la persona esa que hace esos comentarios de ese gasto enorme, desfasado? ¿Hablas de López Dóriga o de quién? No, de los que manejaron la postura de que se habían disparado los coches, o sea, el director, ¿sí? ¿Tú qué pensarías, o ustedes qué pensarían de una persona de ese tipo? Él sabe perfectamente lo que está costando, lo que se está manejando, lo que se estaba proyectando en costos, y a mí me llega el informe, estaba proyectado en esto y está en 300,000 millones. Oye, yo no voy, oigan, aquí está esto. Yo primero checo, investigo, a ver cómo está esto. Sí. O sea, por supuesto que fue de mala fe. A mí no me queda la menor duda. O de mala fe, o de la presidencia dijo, bájale. O sea, no hay de dos, no hay de otra. Habría que preguntarse quién lo puso, ¿no? Primeramente, ¿quién fue el padrino? Porque aquí, una cosa. De ahí vamos a dar con bola, ¿no? Adelante, Octavio. Hablemos de una cosa, miren, lo que pasa es que cuando son organismos autónomos, estamos hablando de... Autónomos entre comillas, hablamos comillas, sí, comillas. Son autónomos. Pero bien sabemos, por un ejemplo, ahí tenemos también a Lorenzo Córdoba, ¿sí? Es un organismo... Ese es muy autónomo. ¿A qué se refiere con autónomo? ¿Por qué se dice autónomo? Porque no depende de lo que digan otras autoridades, sino que él tiene su propia ley orgánica y su propia ley que le dice a él qué sí y qué no. Y no pueden... ¿Escuchas tú? No se está escuchando. Ya. Es que lo apagó. No, es que entró una llamada. Bien. Perfecto. No, atiende, no hay problema. Lo que estamos viendo nosotros en esto es que si yo estoy recibiendo un sueldo arriba del presidente y la Constitución dice que nadie puede ganar más que el presidente,
Yo como organismo autónomo les puedo decir, espérenme, discúlpenme, allá los partidos y todos ellos pueden decir lo que quieran de lo que ellos ganen, pero a mí no me pueden tocar porque soy organismo autónomo. O sea, eres superior a la Constitución, entonces. No, yo te la mato. Por eso yo te está la la mato. controversia constitucional ahorita No. y está amparado Lorenzo Córdoba para seguir ganando lo que está ganando. Ahí te va. Si Yo te la saben mato. ganar, Yo te la mato tan sencilla. Mátasela, Yo te la Pepe, mato tan sencillo. mátasela. ¿Sí? En el sentido de que si es dinero que se está pagando de la sociedad, del pueblo, por supuesto está dentro de los cauces que dicta la Constitución. Y ninguna persona que esté trabajando hacia sea lo autónomo que guste si quieras, ¿sí? Debe estar por encima de esa ley. ¿Sí? Ahí está, el que esté autónomo, por supuesto. No hay de otra. Comparto la opinión, comparto exactamente la opinión, pero chéquese también la Ley Federal de Trabajo, que dice que aunque estés en un puesto, estés en el otro, ya tienes una cantidad de dinero que se te está pagando por un servicio, no puedes ganar menos aunque te cambien de lugar. Entonces, estamos hablando de que esa es una controversia constitucional y está ahorita ya puesta ante la ley correspondiente. ¿Qué es lo que están checando? Porque si ustedes saben cuántos años tiene que durar Lorenzo Córdoba en el puesto, ¿quién lo puso y hasta cuándo se va? Pero aquí la Ley Federal del Trabajo no se antepone a la Constitución, porque la Ley Federal del Trabajo emana de la Constitución. Sí, no es al revés. Pero estamos hablando de que por esa razón, al momento de poner el amparo, caray, vamos a revisarlo. Y tú sabes que la suspensión, ¿en qué radica? En que las cosas se mantengan en el estado en que están hasta que una autoridad dé una resolución. Si yo me amparo y digo, ¿sabes qué? Que eso se quede aquí, en tanto se resuelve. Bueno, pero si el amparo en cuestión puede durar 4 o 5 años y yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque está suspendido lo que viene siendo el hecho de que a este señor Lorenzo Córdoba se le siga pagando y no nada más a él y a los consejeros, se le siga pagando lo que se les está pagando hasta ahorita. Pero aquí como una pregunta como abogado que... Sigue la controversia, a ver, adelante. Como abogado, si esta persona no ha cumplido adecuadamente sus funciones, por más autónomo que sea, va para abajo. Y la presidencia le ha dicho, ¿sí?, que ha sido corrupto y que ha sido veleta y que se ha vendido en muchas ocasiones. Entonces, pues si a mí me pones una controversia de esas, no es una controversia, con la presidencia te puede poner una denuncia, una demanda, ¿sí?, de que no estás cumpliendo con tu función, aunque sea todo lo autónomo que sea. Pero ¿sí? Es más, que eres un delincuente. Pero vamos a la opinión primaria que vertí hace unos minutos, que es el hecho de quién los apadrina, quién está detrás de ellos. O sea, eso ahí el poder fáctico. Sí, el poder fáctico y la ruta del dinero, ¿no? Como se dice en el tema del periodismo, la ruta del dinero te va a decir muchas cosas, ¿no? Porque inclusive varios medios de comunicación que dejaron de recibir pagos por el gobierno, pues de qué se están manteniendo, ¿no? Aquí son preguntas claves y entonces a estas personas, ¿quién las está defendiendo? ¿Por qué? Porque son puestos, inclusive el del auditor superior de la federación, son puestos que se contraponen y digamos que hacen el famoso contrapeso que está alegando tanto la oposición que debe de tener el gobierno y el presidente, sobre todo el presidente, el contrapeso político o de cualquier tipo, ¿no? Entonces es lo mucho que defienden ellos. ¿Por qué? Porque todavía, desgraciadamente, no se limpia todo el esquema de gobierno que imperó anteriormente. Siguen trabajando todavía con los mismos, mismos esquemas y con los mismos personajes, a pesar pues de que, como dijo por ahí nuestro buen amigo Nacho Rodríguez del Chapucero, al cual le mandamos un saludo, tiene un Dream Team López Obrador, pero abajo sigue teniendo muchas guijarros, ¿no? Que están trabajando. Adelante, Pepe. Mira, yo también quería entrar precisamente en la credibilidad de las instituciones. Yo te lo digo con toda franqueza y siempre lo he dicho, yo jamás podría ser ni
ni chairo, ni fifí, simple y sencillamente institucional. Y lo digo abiertamente en el sentido de que López Obrador está tratando de hacer bien las cosas, pero ciertas circunstancias te generan el que no, o sea, te va quitando, te va mermando confiabilidad. Y esas confiabilidades son precisamente esas, algunas candidaturas defendiéndola a costa hasta de su propio prestigio. Estoy hablando de esta Dolores Padierna, te estoy hablando de Macedonio, te estoy hablando de infinidad de gente que dices, no es posible que no se dé cuenta. Y vamos a entrar con otro tema, pero le entramos a ese si quieres de una vez. Va para adelante. Digo, es que uno iba con el otro, ¿sí? Sí. Por eso yo lo Sí, sin problema, ahí. No, adelante, adelante. Entonces, ¿cómo es posible que personas en donde toda la gente, toda la población vio el problema de las ligas, el problema de las violaciones que tenía este señor el macedonio y la presidencia diga, esto es juego sucio político? Por favor, también insisto, a mí me está gustando algunas acciones que está haciendo este señor, pero otras de plano le tumban la poca credibilidad que va ganando en ciertos sectores, o no sé, o a lo mejor no hay quien le esté dando una asesoría de personalidad, de dirección, de liderazgo, de muchas cosas, porque hay veces que dices, carajo, esto no es posible que esté sucediendo en México. México no se merece ese tipo de candidatos. A ver, vayamos a los dos personajes, si es que les parece bien, porque aquí también, no sé si han escuchado ustedes de alguien que se llama Lord Montajes, ¿no? No sé si lo conozcan, ¿no? Algo. Entonces, este entrevista o esos fajos de billetes que vimos en los videos, pues, ¿qué sabor dejó de boca? Digo, independientemente que era un... impunidad, asquerosidad. Permíteme, déjame nomás termino la idea. Adelante. Se trataba, si tú quieres, de una transacción entre particulares. ¿Sí? Espérame. A ver, no estoy justificando a nadie. Yo digo que eso no se vale, pero sucede actualmente, ¿eh? Si tú lo revisas, todavía sucede. No sale en televisión, porque pues no son tontos, ¿verdad? No salen, pero se sigue haciendo. O sea, no cerremos los ojos y digamos, nada más este personaje es el que existe y el que pidió dinero a particulares. Permíteme. Entonces, se hace un montaje porque precisamente se trataba de quemar a alguien. Con Macedonio, Macedonio, no, bueno, el candidato a Guerrero, sí, se sabe que la persona que lo está acusando de violación está siendo representada por una exsecretaria de Felipe Calderón, una abogada que está ligada con Felipe Calderón. O sea, hay de cualquiera de las dos maneras, hay montajes ahí, hay intereses de los cuales, como bien dices, no son a lo mejor los mejores personajes, pero también hay esto que desvirtúa lo que el pueblo tiene que decidir, ¿no? Si la gente vio que realmente hay manera de tacharlos, pues no los va a elegir. Pero también no podemos decir que existió o que no fue armado, pues fueron muchas cosas armadas, porque eso también negarlo de que existen es una cosa que también cerramos los ojos a todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Digo, no hay que ser inocentes. Sí, por eso, pero yo estoy de acuerdo, insisto, yo estoy de acuerdo en que a veces hay montajes, en que se les pusieron trampas, pero son trampas que caen. Pero el discurso completo y total de este señor es no corrupción, cero corrupción. Sí. Y eso a mí me fascina, o sea, y yo veo que a veces él sí puede, o no sé hasta dónde esté comprometido con ese tipo de alimañas políticas, como para que digas, híjole, o sea, a todos, tú sabes, lo de las ligas fue cochupo por permisos para construcción precisamente, ¿sí? Entonces, y que te lo hayan firmado, pues era una defensa que tenía este tipo, el que estaba pagando, por si acaso se echaban para abajo. O sea,
hay muchos factores, ¿sí? Yo no estoy discutiendo eso, yo estoy discutiendo la credibilidad en una postura ideológica para que entren este tipo de cosas. Tú conoces que la vida de este señor de Macedonio, toda su vida ha sido un escándalo. Sí, salió del barrio, Entonces, es gente de barrio, digo, independientemente hay desgraciadamente gente muy valiosa que sale de no los todos extractos saben bajos. conducirse con cierta decencia, pero te digo, yo estoy hablando nada más de los antecedentes, claro que yo no votaría por ellos, pero yo estoy hablando de los antecedentes y que se deje a la gente votar libremente, ¿no? Porque eso es lo más importante. Aquí lo que interesa, porque eso sucede también aquí en Jalisco, díganme si no. En todos los Claro. partidos, ahorita lo acabamos de comentar con el Claro. ¿Qué hubo de interés? Pues es que no nomás porque eres mi cuate me voy a sumar a tu partido, ¿no? No. Luego otra cosa. Hay intereses, o sea, digo, no, tampoco sí los podemos ser hay, inocentes sí de esto, ¿no? Pero Adelante. también la forma, la manera en que están sacando o están eligiendo esos candidatos, de veras, o sea, dejan mucho que desear, ¿sí? Se supone que la asamblea es el órgano máximo de cualquier partido, en la misma constitución así te lo indica, ¿sí? Que todo candidato debe salir de una asamblea, ¿sí? De una convención, ¿sí? Entonces, de lo contrario, pues mejor vamos al carajo con el INE, vamos al carajo con las votaciones y que se pongan los candidatos por medio de los encuestadores y se acabó el asunto, irá, y nos ahorramos un montonal de dinero. Sí, yo mira, en ese sentido, si las asambleas se llevaran transparentemente, yo creo que también estaría de acuerdo contigo, pero te sucedió a ti, de que las asambleas también se corrompían y de que muchos personajes se metían, inclusive extraños a los partidos y votaban. Digo, porque a mí me tocó también en una ocasión en el PRD que Gilberto Parra llevara toda una playa de estudiantes a votar para que lo eligieran para presidente municipal, pero pues ahí se impuso la fuerza de la base, ¿no? De la base del PRD. Pero es lo que te digo, o sea, las trampas existen en todos los partidos, o sea, como sean. Aquí habría que diseñar otro método para poderlo hacer. Digo, no hay un método perfecto. Yo digo que no hay método perfecto, pero a final de cuentas, quien dice la última palabra es el votante, es el pueblo y la gente. Al final, sí, porque lo valora y como dijo Octavio en alguna ocasión, aquí Jalisco se cuece aparte, ¿no? Independientemente de que nos pongan al candidato más, digamos, perfecto del mundo, le vamos a encontrar algo, ¿no, Octavio? Así es. Y miren, hablando también de Arturo Herrera, ya ven ahorita lo que se está saliendo. Primero dijo que había un problema y hubo un error. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita él mismo sale y dice que el señor Beirut, el gran empresario, que ya hay una orden de presión en su contra porque le encontraron 34 mil millones de pesos de procedencia. Increíble. ¿Qué? ¿Sí? Se los ganó honradamente. El patrocinador de Frena. Pues, sí es conocido por eso. Él fue el que patrocinó y a las feministas. Y a las feministas, exactamente. Entonces ahorita, como quien dice, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto, pero ¿qué creen? Le encontramos a este tipo 34 mil millones de pesos que hacían falta y solicitan la orden de aprehensión en contra de él. Entonces, cometí un error, pero... Ya lo enmendé, ya me eché a otro. Mis errores, ¿no? Entonces, acabo de echar otra, ahí está la cabeza. Que no me corran, porque vean que sí estamos haciendo. ¡Viva México! No, ¡Viva México en el Día de la Bandera! Yo pensé que ya se había acabado la revolución, ¿eh? O sea, los generales llevan la cabeza del otro para justificarse, ¿verdad? Así es. Es lo que está pasando. ¿No? Y es que miren, verdaderamente la guerra sucia no es nada nuevo. La guerra sucia siempre va a existir y siempre va a haber algo. Pues aquí mi estimado Pepe ya la conoce. Claro, la sufrió. Claro, y tiene razón en lo que tú dices, Juanjo. Es que no existe la democracia perfecta. No existe, ¿sí? Pero sí se pueden dar ciertos factores en donde quede más o menos estabilizado. Uno rápido, ¿sí? Una asamblea en